el servicio. Quédense 5 minutos para hablar para ver a la hermana Ali. Y el otro anuncio, hermano, es que este domingo, quiero que escuchen bien, hermano, este domingo, después del servicio en la mañana, vamos a tener una pequeña reunión de miembros, todos los miembros de la iglesia. Quiero animarle, hermano, a que usted haga su arreglo para que pueda estar en esa reunión. Es una reunión extraordinaria, unos asuntos que necesitamos tratar. Y lo que vamos a hacer de esta manera, hermano. El hermano Osvaldo va a dirigir la reunión. Yo me voy a quedar con los visitantes, hermanos, que estén ese domingo aquí en la iglesia y con los que no sean miembros. Y lo que yo quiero pedirle a ustedes, hermano, es que apenas se termine el servicio, no se entretenga, hermano, vaya directo a la clase de escuela dominical, al aula, para que podamos tener la reunión y podamos regresarnos a casa temprano, porque tenemos el servicio de acción de gracias a las 5 de la tarde. Obviamente, eso no significa que usted va a pasar por arriba a las personas. A todos los que usted se entope en el camino, los saluda, pero no se entretenga conversando. Vaya directo, hermano, por favor, al aula de la escuela dominical. Amén, hermano. ¿Verdad? Quiero invitarle a buscar en sus Biblias, hermano, en primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 8. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 1 al 8. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, y abundéis en ello más y más. Pues preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Palabra del Señor para nuestras vidas, hermanos. Como usted ve en pantalla, hermanos, esta nueva serie que vamos a estar tratando, hermanos, que comenzamos hoy, es acerca de la santificación de nuestras vidas. Y quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra santificación? ¿Cuántos de ustedes saben explicar qué es lo que es la santificación? Hermano. Pues realmente, creo yo, ¿no? Entonces, está relacionado con santidad. Es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, conforme vamos caminando en la palabra, entonces vamos aprendiendo más y entonces vamos conociendo más, pero llegamos a un tiempo, o sea, por medio de Dios, que dio a su Hijo, o sea, Cristo, nosotros podemos llegar al Padre, o sea, pero es por medio de Jesús, que es el único santo, pero nosotros podemos llegar al Padre por medio de Jesús, o sea, podemos llegar a la santificación por medio de Jesucristo, o sea, ¿Pero qué es lo que es santificación, hermano? Es un proceso de crecimiento a la semejanza de Cristo. Amén. Es un proceso, hermano, de crecimiento a la semejanza de Cristo. Hoy, hermanos, lo primero que vamos a hacer es la clase de esta noche. Se llama específicamente Entendiendo el Cambio Bíblico.
Porque la santificación, hermano, tiene que ver con ¿qué? Con cambio. Pero no cualquier cambio, sino un cambio, hermano, bíblico. Y hoy, hermano, para nosotros poder entender el concepto o la doctrina bíblica de la santificación, nosotros tenemos que entender primero en qué consiste ese cambio. Todos nosotros queremos cambio, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues todos, por ejemplo, si es por eso que hacemos, o la mayoría de las personas hacen a principio de año, nuevas resoluciones. Yo me propongo, esta es mi resolución de nuevo año, rebajar de peso. Esta es mi resolución de nuevo año, ser más amable con otras personas. Y siempre nosotros tratamos de mejorar nuestra vida, tratamos siempre de efectuar cambios que mejoren nuestra salud, nuestra economía, nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida. Pero aunque todos esos cambios son legítimos y son buenos, el cambio bíblico no tiene nada que ver con esas cosas. O sea, el cambio bíblico tiene que ver con algo más que quiero que veamos esta noche. Solamente, hermano, antes de ir, bueno, déjame explicarle primero las cosas que vamos a darle el concepto, un concepto bíblico de lo que es la doctrina de la santificación, en qué consiste la santificación. También queremos ver, hermano, la necesidad de santificación. ¿Por qué tú y yo necesitamos ser santificados? ¿Por qué tú y yo debemos de orar y, hermano, y buscar el crecer en este proceso de santificación? Lo otro que quiero ver, si me da tiempo, hermano, también es el objetivo de la santificación. ¿Cuál es la meta, hermano, de la santificación? El objetivo de Dios, hermano, a través de este proceso de cambio en nuestra vida. También quiero ver con ustedes el agente de la santificación y vamos a ver también el proceso de santificación. Quizás poder ver todas estas cosas esta noche, pero vamos a ir despacio para que usted pueda tomar nota y pueda procesar también, hermano, la enseñanza que estamos dando esta noche. Pero antes de ver qué es santificación, quiero llamar la atención de ustedes, hermano, al capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, el cual acabamos de leer. Solamente quiero, de momento, hacer énfasis en la manera en que empieza. Dice, por lo demás, hermanos, ¿cuál es la palabra, hermano, que le sigue ahí? Os rogamos. Fíjate, hermano, quiero que hagamos una pausa ahí. El apóstol Pablo, al escribirle, hermano, a la iglesia de Tesalónica, no le dice, por lo demás, hermanos, les sugiero, sino, por lo demás, yo les ruego. Y cuando nosotros vemos esta palabra, hermano, cuando vemos al apóstol Pablo hablarle así, de esa manera a la iglesia, podemos nosotros sentir la carga, la importancia de lo que Pablo le va a decir a la iglesia. Con cuánta carga, hermano, Pablo le va a comunicar a la iglesia algo, le dice, yo les ruego a ustedes. ¿Y qué es lo que Pablo les ruega a la iglesia? ¿Qué es eso tan importante? Él dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis, ¿qué dice? Andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. ¿Qué es lo que Pablo le está pidiendo aquí a la iglesia, hermano? Dice, yo les ruego a ustedes y yo les exhorto en el Señor Jesucristo, que de la manera que ustedes recibieron de nosotros instrucciones, ¿acerca de qué? De la manera en la que deben andar y agradar a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto, hermano? ¿Dónde radica el peso o la importancia de lo que Pablo le va a decir en los próximos versículos? La razón, hermano, por la cual Pablo comienza diciendo, yo les ruego a ustedes que anden en la manera en que nosotros le hemos instruido a ustedes. Hermano, la importancia de eso radica en el hecho, lo que Pablo nos está comunicando aquí, que el Evangelio, escúchame bien, el Evangelio afecta la manera en la que nosotros vivimos.
El Evangelio afecta la manera en la que nosotros vivimos. Él le dice, os exhortamos que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar, en ella abundéis y más. ¿Y cuál es, en qué consiste esta instrucción, hermano? El verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano? La santificación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de moralidad sexual. Y ahí este capítulo, hermano, lo vamos a ir desarrollando a través de toda esta serie. Va a ser el capítulo, el texto, hermano, que nos va a estar guiando en toda esta serie. Pero quiero volver, hermano, que saltes al verso 7. Dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino ¿a qué? A santificación. Un ejercicio rápido. Hermanos, acorde a lo que usted ha leído en el texto, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hermano Navarrete, acorde a lo que leímos en el texto, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? A mí personalmente sé de que uno cuando empieza a aprender de la palabra del Señor, empieza uno a conseguir lo que se dice un testimonio. Que el testimonio va a vivir, si uno se entrega al Señor, va a estar con uno el resto de la vida. ¿Okay? Y mi testimonio es de que yo sigo a Cristo y conozco a Cristo y al Señor y que ande afuera de eso, en otras partes, entonces ese testimonio que yo estoy dando es falso. Sí, usted tiene eso, hermano, pero mire el verso 3. Los demás hermanos miren también. Mire el verso 3, hermano, y dígame, acorde a ese versículo, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida y para la vida de todos los cristianos? Acorde al versículo 3. Bueno, dice que tiene que, aparte de fornicación, verso 3. En el verso 3. La voluntad de Dios es nuestra santificación y que vos aparte de fornicación. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Esa parte 1. Que de toda inmoralidad, porque la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuál es? Santificación. Pero no solamente la voluntad de Dios es nuestra santificación, sino que la voluntad de Dios es que nosotros abundemos, crezcamos, ¿en qué? En esa santificación. Ahora bien, ¿qué es santificación? Es lo primero que vamos a estar mirando en esta noche. ¿Qué es santificación? Yo quiero, hermano, que usted tome nota a este concepto bíblico, porque es muy importante. Es el proceso de transformación de un pecador a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo, la cual comienza cuando o sea, el pecador, por la gracia de Dios, nace de nuevo. Eso es santificación, ¿verdad? Es el proceso de transformación de un pecador a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo, la cual comienza cuando por la gracia de Dios, nace de nuevo. Ahora, hermano, vamos a ver los textos bíblicos de donde sale este concepto. Pero yo quiero preguntarle, quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿Qué usted observa de ese concepto? Ese es el concepto de la santificación. Ahora, ¿qué es lo que usted observa acerca de la santificación en ese concepto? Que la santificación es un proceso de transformación a la imagen ¿de quién? De Cristo. Usted, hermano, el modelo suyo a seguir no es el pastor ni los hombres. ¿Es quién? Jesucristo. A Él debemos mirar, a Él debemos de seguir. Y la santificación tiene que ver con esa transformación a la imagen de Cristo. ¿Qué más te dice de la santificación? Que es por gracia de Dios. Es por obra del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo. La gracia de Dios, obviamente la santificación es una obra de la gracia de Dios.
obviamente, y es por obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué más te dice, hermano? El nacer de nuevo. Que comienza cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados. Hay una palabra clave ahí que quiero... Habla del proceso. ¿De qué? Habla del proceso. Del proceso. De la transformación. Se hace un cambio. Muy bien, hermano. Esa es la palabra, una palabra clave en este concepto, es proceso. La santificación, ¿en qué difiere regeneración, o sea, o la conversión, o el nuevo nacimiento? ¿En qué difiere la conversión y la justificación de la santificación? ¿Cuál es la diferencia entre un nuevo nacimiento y justificación con la santificación? ¿Qué es lo que difiere? Tenemos un nuevo espíritu. El nuevo nacimiento nosotros nacemos de nuevo, pero se lo voy a hacer más simple. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo nacimiento y la santificación? El proceso que llevamos. ¿Qué es lo que es un proceso? O sea, es un tiempo, va por etapas. No es de cuando te conviertes, es un cambio radical, no, va por etapas. Es un proceso. Muy bien, hermano. Es cuando, que pasa de una forma a otra, que pasa de a otra. O sea, es el proceso, porque ahí dice que de un pecador, o sea, que pasa del pecado a la imagen de Jesucristo, o sea, que pasamos, y a la misma palabra dice ahí que un nuevo nacimiento quiere decir que nacemos. El nuevo nacimiento es la regeneración. Considerados. Sí, ahora fíjate. El concepto dice, yo creo que el concepto, porque no quiero que me confundan la santificación con el nuevo nacimiento. Lo que dice es que la santificación es, ¿qué cosa? La santificación, la cual comienza la gracia de Dios nace. Lo que le está diciendo usted ahí, hermano, es que la santificación es este proceso de transformación a la imagen de Cristo que comienza cuando el día que el pecador por la gracia de Dios nace de nuevo. Y esa es básicamente la diferencia entre nuevo nacimiento y santificación. Es la misma diferencia entre justificación y santificación. La diferencia es esta: tanto el nuevo nacimiento como la santificación son un acto. Es algo que pasa en un momento específico. Creciendo en ese proceso hasta el día en que Cristo venga o muramos. ¿Sí lo pueden entender? Hermano, usted pidió la... Uno de los primeros pasos que hace uno en el proceso, bueno, para mí pues, fue dejar, y batallo mucho con ese paso, es dejar la naturaleza vieja. La persona de uno que era antes, aclamar al Señor de nuevo, como una nueva persona. Porque el Señor no quiere una persona vieja, quiere una persona nueva. Y eso nuevo lo hace obviamente Dios, porque nosotros no podemos. Y viene siendo uno la imagen de Cristo. Uno va siendo transformado en toda nuestra vida cristiana a la imagen del Señor Jesús. Hermano. ¿Cuál es la diferencia entre santificación y madurez? Madurez, hermano, tiene que ver, madurez y crecimiento en el Señor tiene que ver con santificación. Pero también es un proceso, ¿no? Claro, sí. La madurez cristiana, hermano, tiene que ver con el crecimiento y la santificación de nuestra vida. Hermano. Ahí creo yo, como usted explicó, entonces está incompleta esa definición, porque
pero dice comienza, pero no dice y que termina cuando ya Porque ahí voy ahora, hermano. Lo que pasa que no se me adelanten, hermano, que ahí vamos poco a poco. Si entendieron ese criterio, hermano, ese concepto. O sea, santificación, hermano, es un proceso de transformación de un pecador, hermano. Yo le voy a decir algo, y yo sé que yo se lo he dicho otras veces, pero se lo voy a repetir de nuevo porque quiero que ustedes se lo graben. La evidencia más clara del nuevo nacimiento, ¿cuál es? La santificación. Si nosotros estamos siendo transformados, nosotros, hermanos, es evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Y como el ejemplo que siempre hemos puesto, hay dos ejemplos que yo tengo siempre en mi mente. Y es que, uno, si usted lleva 50 años, 10 años, 15 años en el Evangelio y su vida no ha sido cambiada, usted no ha nacido de nuevo. Hermano, no importa cuánto tiempo usted lleva en la iglesia, no importa incluso el cargo que llevemos en la iglesia. Y yo quiero que cada uno de nosotros, porque tenemos hijos también y ellos necesitan también, la evidencia más clara del nuevo nacimiento es ¿qué cosa? Santificación. Y el otro extremo que tenemos que evitar con relación a esto es que en una ocasión alguien comentó, oí a alguien comentar decir, cuando una persona después que lleva 20 años en la fe, ya no me recuerdo si dijo que ya era perfecto o que ya no tenía más área para crecer, porque ya después de 20 años ya era suficiente, tú has crecido lo que va a crecer. Y eso no es verdad. Porque, hermano, este proceso comienza el día que el Señor nos salva y termina el día que morimos o el día en que Cristo venga por nosotros. Ahora bien, antes de ir a dos aspectos más acerca de esto, quiero que veas conmigo nuevamente, hermano, bueno, ya vimos 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Vamos a ver 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. ¿Quién lo quiere leer? Amén. 2 Corintios 3, 18. Pablo le está escribiendo a quién, hermano? A cristianos, a la iglesia. Y él dice, pero nosotros todos, dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y cómo dice? Estamos siendo transformados. Hermano, fíjate que no dice seremos transformados, ni fuimos transformados. Dice, estamos siendo. Transmite la idea, hermano, de algo que es un proceso que está vigente todos los días, está ocurriendo todos los días de nuestra vida. Mientras nosotros contemplamos la gloria de Dios como en un espejo, nosotros somos transformados. Ahora, ¿dónde la iglesia contempla la gloria de Dios? ¿Dónde nosotros su palabra? A medida que nosotros estudiamos la Biblia, a medida que nosotros profundizamos en la Escritura, aprendemos del Señor, crecemos en el conocimiento de Él, el Espíritu de Dios usa su palabra para moldearnos, para transformarnos a la imagen de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Él te está diciendo ahí, hermano, incluso termina el texto diciendo,
Pero nosotros todos, con el rostro contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma ¿qué? Imagen. ¿La imagen de quién? De Cristo. La misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Sí lo puede ver ahí, hermano? O sea, esto, hermano, es el concepto básico o más elemental de la doctrina de la santificación. Es que la santificación es un ¿qué? Proceso de ¿qué? De transformación. Como aquí dice, como por el Señor. El Espíritu. Sí, lo que está diciendo, hermana, es que es el Señor, el Espíritu de Dios, quien hace la obra en nosotros de santificación. Lo que Pablo lo dice ahí a la inversa, a eso a lo que se está refiriendo, hermano. El Espíritu, sí, porque lo que está diciendo es que el que hace, hermana, esa obra de transformación en nosotros a través de la palabra es el Espíritu del Señor. Ahora, ¿sí lo entendí, hermano? Si se hace más claro, si le queda una duda, dígame, hermana, porque es importante que ustedes lo tengan claro. Fíjate que aquí, hermano, que un paréntesis solamente porque no tiene que ver con la clase, pero fíjate, hermano, que aquí el texto bíblico está llamando al Espíritu, ¿qué cosa? Señor. ¿Verdad? Está hablando, hermano, de la naturaleza divina del Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad, hermano. Hermano, esto empezó antes de lo que pasó en la cruz o después. ¿Qué cosa, hermano? Santificación. Santificación, no, hermano. El Señor se transformó de carne a espíritu desde que se bajó de la cruz, ¿verdad? No, el Señor. Iluminado en el espíritu, Sí, no, el Señor, hermano, cuando muere y resucita al tercer día, Él resucita con un cuerpo glorificado. ¿Cómo le dice usted a eso? No, eso, hermano, no, porque no tiene, cuando Cristo resucitó, hermano, que se transformó, resucitó con un cuerpo glorificado, tiene que ver, de esa manera nosotros vamos a resucitar. Pero Él no resucitó en espíritu, Él resucitó corporalmente, así como también nosotros vamos a resucitar. No, eso fue en el momento que Él resucitó con ese cuerpo. Igual que nosotros cuando resucitemos. Hermanos, ¿entendieron esa parte? Hermana, ¿lo entendió bien? Ok. Fíjate, hermano, aquí habla, nuevamente quiero enfatizar, si te preguntan de qué tiene que ver la santificación, ¿qué usted diría? ¿Es qué cosa? Un proceso ¿de qué? De crecimiento o de transformación a la imagen de quién? De Cristo. ¿Y quién es el que lleva a cabo esta transformación, hermano? El Espíritu del Señor. Somos transformados a la imagen de Cristo como por el Espíritu, como por el Señor, el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios quien nos moldea a la imagen del Señor. Ahora bien, acerca de la santificación, ya vimos este concepto, hermano. Una vez más, Lorín, ¿qué es lo que es santificación, hermano? Dígalo. Es un proceso. ¿De qué? ¿Un proceso de qué? De transformación a la imagen de qué? De Cristo. ¿Ok? Por medio del Espíritu Santo. Quiero, hermano, que usted se grabe esto, que es muy importante. Ok, vamos a repetirlo. Es el proceso de transformación de un pecador a la imagen de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la cual comienza cuando éste, por la gracia de Dios, nace de nuevo. Amén, hermano. Vamos a repetirlo porque esa es la regla de aprendizaje. Repetir. ¿Qué es santificación? Es el proceso de transformación de un pecador a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo, la cual comienza cuando éste, por la gracia de Dios, nace de nuevo. Amén, hermano. Ahora, esto, hermano, acerca de esta transformación, de este proceso de transformación,
la Biblia nos enseña que es progresiva y es integral. La santificación es progresiva y es integral. Ahora, y es aquí donde voy a explicar, hermanos, lo que Ariel ha mencionado hace un ratito atrás. Estos dos aspectos bien se pueden incluir en el concepto general, pero lo quise tratar aparte. Este proceso es progresivo, o sea, nosotros vamos a ir avanzando y creciendo en ese proceso. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1, verso 6. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1, verso 6. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Está después de Efesios, hermano. Filipenses 1:6. Amén. Hermana. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Sí ven ahí lo que decía? Es por eso que nosotros decimos que la santificación es progresiva. Amados hermanos, de hecho, la doctrina, si vamos a llamar bíblica o teológicamente esta doctrina de santificación, como se llama, es la doctrina de santificación progresiva. ¿Verdad? Porque a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios, Dios a través de su palabra nos va transformando, nos va perfeccionando a la imagen de Cristo. ¿Hasta qué día? Hasta que Cristo venga, o obviamente hasta que nosotros muramos. Ahora bien, hermano, ¿qué es la Biblia de este proceso? Es progresivo, pero es también integral. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Hermano. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, ¿cuál era el 24 también, por favor? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Fíjate, hermano, marca este texto. Y cuando tú ores por tu santificación, ora acorde a este pasaje. Mira lo que dice. Y que el mismo Dios de ¿qué? Paz. De paz. ¿Por qué Dios es llamado el Dios de paz? Porque el que tiene a Dios. ¿Por qué la Biblia Dios se da a conocer como el Dios de paz? Hermano, yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a repetir. En la Biblia Dios es llamado, Él se revela. ¿Por qué? Porque Él tomó, ¿qué cosa? La iniciativa en hacer la paz, para que nosotros pudiéramos estar en paz con Él. Él es nuestra paz. Es por eso que Él es el Dios de ¿qué? De paz. Él dice Pablo, y el Dios de paz, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 24 dice, fiel es el que os llama. O sea, fiel es el que los salvó a ustedes,
el cual también lo hará. ¿Qué es lo que Él hará, hermano? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará? ¿Qué es lo que Él hará? Nuestra santificación. Preservarnos como irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero dice, hermano, fíjate cuál es la oración de Pablo. ¿Qué es lo que él ora? ¿O cuál es su deseo? Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo, y todo vuestro ser, espiritual y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo. A eso es lo que nos referimos cuando decimos que la santificación progresiva también es integral. Cuando Dios salva a un hombre o a una mujer, Dios cambia su manera de pensar. Su manera de pensar es santificada, nuestro afecto son santificados y nuestra voluntad es santificada porque somos habilitados por Dios para obedecer. Nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de vestirnos cambia, nuestra manera, hermano, de tratar a las demás personas cambia. Todo nuestro ser es transformado a la imagen de Cristo. ¿Sí lo pueden ver ahí, hermano? Sí, hermano. Ya lo explicó la otra vez, pero ahí todavía tengo confusión, porque acuérdense que en Efesios 1:4 dice que Dios nos salvó desde antes, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había escogido, ya hemos sido salvos. La cosa es de que usted dice, cuando Dios nos salva, entonces ahí me confunde. Entonces yo sé que por fe, entonces ahí fue un poquito confundida en el sentido ese de que, por ejemplo, si una persona ahorita inconversa allá en el mundo, o sea, hay personas que son salvas desde antes de la fundación del mundo, pero ahorita ellos todavía no tienen la fe. O sea, Dios, el Espíritu Santo todavía no ha puesto ese momento en que ellos reconozcan. Okay. Entonces ahí está, o sea, estoy un poquito. Ok, hermano, tres cositas rápidamente con relación a eso, para que todos podamos entender, porque yo sé que es una duda que quizás también otros puedan tener. Cuando la Biblia habla de la salvación, hermano, la Biblia habla en sentido, lo que pasó ante la fundación del mundo, es que fuimos, ¿qué cosa? Escogidos, no fuimos salvos antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para salvación. Antes que el mundo existiera, Dios dijo, yo soberanamente quiero magnificar mi gracia en Juanita. Pero cuando Él eligió a Juanita para salvación, Juanita ni siquiera había existido. Ahora, todo el plan de redención, hermano, ese pacto de redención entre el Padre y el Hijo tuvo lugar antes de la creación del mundo. Y fue antes de la creación del mundo que Dios nos elige. Pero los elegidos, hermana Ariela, los elegidos, venimos a ser salvos el día en que Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra nos hace nacer de nuevo, nos da fe para creer, nos da el don del arrepentimiento y libera nuestra voluntad para que podamos venir a Cristo. ¿Se lo puede ver? O sea, los elegidos para salvación, hermano, somos elegidos en el mundo, pero esa salvación se hace efectiva cuando Dios, el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, a través de su palabra, nos hace nacer de nuevo. Y a partir de ese momento empieza este proceso de santificación, transformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, también, porque no quiero que se confundan esto, cuando la Biblia habla de la salvación, habla también en tiempo futuro, en el sentido, hermano, de que nosotros ahora mismo somos salvos. Pero cuando hay un texto, no recuerdo cuál es, que dice Pablo, y Él os salvará. Y cuando dice de que Él nos salvará, no está hablando de que vamos a ser salvos en el futuro, sino que Él se está refiriendo a la consumación de nuestra redención, que es la glorificación. ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que dice Romanos? A los que antes conoció,
también predestinó, a los que predestinó, también llamó, a estos también justificó, y a esto ¿qué? Glorificó. ¿Ves? Porque la glorificación es un hecho, porque la salvación ya es un hecho, pero nosotros no hemos disfrutado, todavía no estamos en ese punto de nuestra salvación. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, lo que pasó antes de la fundación del mundo, ¿qué fue? Es que Dios nos escogió para salvación. Y esa salvación se hace efectiva ¿cuándo? Cuando Dios, el Espíritu Santo, aplica los corazones los beneficios de la obra redentora de Dios el Hijo. Hermano. Hermano, entonces, si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces, cuando de Adán y Eva, esto, el Señor ya lo tenía previsto que iba a pasar, o sea, entonces, Él ya tenía esos planes entonces, Adán y Eva no pecaron porque quisieron pecar, sino porque el Señor... No, ahí voy. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a parar la clase aquí porque en los minutos que nos quedan quiero aprovechar esto porque esto es muy importante. Dios, dice la Biblia, hermano, que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. So, Adán y Eva fueron creados con la habilidad de obedecer o de no obedecer. Pero Dios sabía que Adán y Eva no iban a obedecer. Ahora, muchas personas cuando escuchan eso, el pensamiento es, bueno, pero si Dios lo sabía, ¿por qué Dios no lo evitó? Y para eso hay dos respuestas. Número uno, Dios no lo evitó porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó al hombre ¿con qué? Con libre albedrío. Con la capacidad de obedecer o de no obedecer. O dicho de otra manera, con la capacidad de obedecer o de desobedecer. Y él sabía que él iba a caer. Ahora, la primera razón por la cual Dios no lo impidió fue por eso. El hombre tenía que tomar una decisión. Ahora, la segunda razón, hermana, por la cual Dios no lo impidió, es que si Dios lo hubiera impedido, nosotros nunca hubiéramos podido conocer la gracia, el amor y la bondad de nuestro Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la gracia, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? La gracia y misericordia son dos atributos diferentes. Pero la gracia de Dios, ¿qué es lo que es? Es el favor inmerecido de parte de Dios para con el creyente, para con el hombre. Ahora, si el hombre no hubiera pecado, o si Dios hubiera impedido, obviamente él estuviera limitando ese libre albedrío que le dio al hombre, que lo perdimos, porque ya no lo tenemos. Pero si Dios hubiera impedido que el hombre pecara, hermano, nunca nosotros hubiéramos podido conocer la gracia de Dios. Porque Dios nos iba a bendecir, ¿por qué? Por las obras de qué? Por nuestras obras. Si el hombre no hubiera pecado, o Dios hubiera impedido la caída, el hombre, ¿sabe?, hubiera sido bendecido por Dios por el mérito de qué? De sus propias obras. Él no hubiera conocido, Dios le estaría dando al hombre ¿qué cosa? Justicia. Porque lo justo es que si el hombre obedece fielmente, lo justo ¿qué cosa es? Que Dios lo bendiga. ¿Sí o no? Pero si al hombre pecar, el hombre entonces, la raza humana puede conocer, hermano, el amor, la misericordia, la bondad de Dios, la gracia de Dios, que de otra manera no hubiera podido conocer. ¿Sí le quedó claro eso, hermano? Cuando Dios escogió a todos, Él escogió a todos, no nomás a mí, ¿verdad? Él escogió, sí, bueno, Dios. Usted dice todo, no. Los que Él, de toda la humanidad, yo lamento que no tengo un pizarrón aquí para explicar, pero imagínense, hermano, que de toda la humanidad Dios sabía cuántos seres humanos iba a haber en la creación, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la población mundial es de 5.000 personas. Voy a poner un ejemplo. Lo que hizo Dios ante la fundación del mundo es que de esas 5.000 personas, que Dios sabía que todos íbamos a pecar, de esas 5.000 personas, Dios decidió salvar solamente, póngale,
No, ya se pasó de 5,000. De esas 5,000 personas, Dios decidió salvar a 2,000 antes de la fundación del mundo. Y decidió magnificar su justicia en el resto. Porque cuando él y mucha gente dice, pero eso no es justo. ¿Cómo es que Dios salva a algunos solamente? Y obviamente el hecho de que Dios salga a algunos solamente no es justicia, es gracia. Porque si Dios nos trata a todos con justicia, ninguno de nosotros fuésemos salvos. ¿Sí lo puede ver? Mucha gente dice, no es justo. Hermano, la mayoría de los cristianos evangélicos rechazan la doctrina de la elección soberana de Dios porque dicen, no, pero eso no es justo. Sí, pero si Dios tratara con justicia a todos los seres humanos, ninguno seríamos salvos. O sea, Dios, ante la fundación del mundo, dijo, yo quiero en estos 2,000, 3,000, 20,000, 500,000 de toda tribu, lengua y nación, yo quiero en este grupo magnificar mi gracia, salvándolos. Pero en este otro grupo, yo he decidido magnificar, ¿qué cosa? Mi justicia. Y de todas maneras, en salvando a unos y dándole justicia a otros, el nombre de Dios es glorificado. Ahora nosotros, hermano, ahí le voy a dar lugar, nosotros no sabemos quiénes son esos elegidos. Por eso nosotros tenemos que predicar y orar por aquellos que no conocen a Cristo. Porque Dios es el que sabe a quién Él escogió. Y siempre, como yo siempre le digo, hermano, usted puede pasarse toda una vida orando por su esposo, por su esposa, y usted dice, o por sus hijos, usted dice, y usted puede estar en el lecho de muerte, hermano, se puede estar muriendo, usted no, se va a sentir tentado a pensar, bueno, si a esta altura mi hijo, mi esposo no se convirtió, se va al infierno. Hermano, y eso usted y yo no lo sabemos. Porque usted se puede morir y quizás usted no ve el fruto de su predicación y de su oración. Pero Dios en su tiempo, si es así su voluntad, Él lo va a salvar, aunque usted no lo vea. Amén, hermano. Y la doctrina, otra razón por la cual la mayoría de los cristianos rechaza la doctrina de la elección soberana de Dios, es porque dice, eso provoca orgullo en el cristiano. Porque como es que tú eres elegido, porque tú te sientes mejor que los demás. No, al contrario. La doctrina de la elección soberana de Dios no produce orgullo en nosotros. Lo que produce es humildad. Porque tú te pones a pensar, ¿quién era yo para que Él me salvara? Yo no lo merecía. Yo lo único que merecía era condenación eterna. Y sin hacer nada, porque no puedo hacer nada, aún rebelándome en contra de Dios, Dios decide salvarme. Wow, eso nos pone pequeño, hermano. Decimos, gracias, Señor. No produce orgullo, sino que produce humildad. Y un deseo de predicar. Hermano Martín. Pero te dice que vino para que muchos se salvaran. No, Isaías. No dice que para que todos. Para que todos. Dice que para que muchos, algo así dice. Exacto. Y cuando el ángel anuncia el nacimiento a María, que le dice, ¿llamará su nombre cómo? En una parte dice Manuel, pero el de Mateo dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? No. Porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. No dice a todo el mundo, sino a su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos que Él, ante la fundación del mundo, escogió para salvación. Y la iglesia, amén, hermana, amén. La iglesia somos el pueblo de Dios. Y bueno, vamos a darlo aquí porque se nos fue el tiempo. Hermano, el reloj ese viene vivo. Porque cada vez que yo hablo de enseño doctrina, hermano, wow, esto a mí me apasiona de verdad, hermano. No, pues tienen ensayo ahora, hermano. Vamos a orar, hermano. Estudies este concepto de santificación, porque el miércoles que viene vamos a seguir con él. Amén, hermano. Y quiero animarte, cuando te vayas a tu casa esta noche, ora a tu Dios y dile, Señor, concédeme crecer en mi proceso de santificación. Amén, hermano. Vamos a ponernos en pie. Hermano Heriberto, ¿puedes pedir en oración? Sí, hermano.
Pídale al Señor que nos lleve con bien a nuestros lugares y que nos ayude a recordar esta enseñanza. Padre, gracias te damos por darnos Yo voy a orar. Padre, en esta hora nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu bendición, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú grabes estas verdades en nuestras mentes y en nuestros corazones y que podamos vivir a la luz de ella en esta semana. Yo te ruego, Padre, que tú le concedas a tu iglesia, a mis hermanos, crecer en este proceso de santificación. Padre, llévanos ahora con tu cuidado y tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya.